Muchas gracias, Señor, porque vemos tu hermosa bondad, porque nos has dado la oportunidad de llegar para poder escuchar más de ti, Señor. Hoy queremos rogar, por favor, que la palabra que hoy has preparado para nosotros pueda caer en buena tierra, Señor. Que esta palabra que tú quieres compartir pueda dar un fruto, Señor. Que cada persona que has traído, Señor, no se sienta ajena a ella, Señor. Señor, que tú la bendigas mucho. Y aquella persona que viene por primera, segunda, tercera vez, Señor, que vea que no hay casualidades, que tú nos hablas a todos, Señor. Que en tu bondad, tu misericordia es grande para con todos los hombres. Ayúdanos hoy. Hoy da el pan de vida, Señor, el pan necesario para nuestras almas, en el nombre de Jesús. Amén. Juan 4:42. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, sino porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Fíjate cómo le decían a esta mujer: ya no solamente creemos por tu dicho. ¿Qué había pasado en este momento? Bueno, pues lo que había pasado es que había una mujer samaritana, que había salido a un pozo a recoger agua. Y entonces ahí vemos que se encuentra con Jesús. No es casualidad. Podemos leer en la Escritura que en cierta parte de esa historia dice que le era necesario pasar por ahí. Le era necesario pasar por ese lugar, porque sabía que iba a encontrar a una mujer necesitada, una mujer con mucha falta de amor, una mujer que necesitaba conocer el verdadero amor, y no nada más el amor de esta tierra. Y entonces le habla a esta mujer y le descubre todo lo que hay en su corazón, y esta mujer entra a su aldea y comienza a decirle a las personas: es que hay un hombre allá afuera que me ha dicho todo lo que soy, todo lo que he hecho, todo lo conoce. Y entonces platica. Si tú te vas un poco más atrás de este texto que te estoy leyendo, dice que mucha gente salió y comenzaron a escuchar a Jesús. Y dice después esto, y le decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Ellos mismos se dieron cuenta, no solamente por lo que les dijo la mujer, ellos mismos salieron y al escuchar se dieron cuenta quién era el que estaba ahí. Era el Cristo, no era cualquier persona, era el Salvador. Y ellos habían creyeron también, y entonces para ellos también, como vemos en Primera de Pedro, lo que acabamos de leer, ellos creyeron y para ellos también fue precioso. Dice en Mateo 16, 13, 17, fíjate, Mateo 16, 13 al 17. Dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? El que sigue. Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. El que sigue. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? El que sigue. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y dice más adelante: entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló
carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. En esta parte de la Escritura, para complementar el texto anterior, dice que Jesús les hace una pregunta: ¿quién dicen las personas? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Y entonces todos sus discípulos comenzaron a decirle, pues unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen Jeremías o alguno de los profetas. Pero en un momento Jesús les hace una pregunta a ellos y les dice: ¿y ustedes quién decís que soy yo? Y entonces se levanta Pedro y le dice: tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así hoy en día pasa esto. Las personas pueden asistir a un lugar, escuchar la palabra de Dios. Hoy pueden escuchar a este lugar. Y las personas podemos preguntarle: ¿para ti quién es Cristo? ¿Para ti quién es Cristo? Y muchas personas de aquí pudieran decir: bueno, pues mira, pues fue un moralista, una buena persona, pues yo creo que fue un profeta, una persona que buscó el bien de la humanidad. Pero nada más se quedan con esa impresión, nada más. Como muchas personas que veían todos los milagros que hacía Jesús y todas las grandes y cómo hablaba, y no lo consideraban como el Cristo. Lo consideraban como un profeta, como alguien grande, pero no del peso que realmente debería tener Cristo. Y así hoy, pues es una religión. Muchas personas piensan que Cristo es una religión nada más. Piensan un camino que se debe de seguir, pero nada más. Y no le dan ese valor. ¿Por qué no le dan ese valor? Porque aquí nos marca la Escritura algo muy importante. Cuando le dice a este Pedro, le dice: bienaventurado eres, Simón. Feliz deberías estar, Simón, hijo de Jonás, le dice, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Sabes por qué las personas no valoran y no le dan el peso a Cristo? Primeramente es porque ellos no quieren darle ese valor, pero esto lo revela Dios. Esto lo revela Dios. Y no es porque no quiera revelártelo a ti que vienes y que ya tienes tiempo viniendo. No es porque no quiera revelártelo, porque Él conoce el peso que le vas a dar a esa revelación. Y Él ve si vienes con la intención de querer conocerle, o vienes nada más con alguna cierta intención de no, nada más vengo para ver qué pasa. Pues nada más, a lo mejor muchos jóvenes vienen y los traen sus padres porque ellos pues quieren ganarse algún permiso. Y vienen y dicen: bueno, ya con esto mi papá va a estar contento, ya con esto mi mamá va a estar contenta, y pues ya fui a la iglesia, ahora me voy a la fiesta, ahora me voy con mis amigos, ¿verdad? Y entonces por eso muchas veces no le he revelado, y no porque Dios no quiera, pero esto lo revela Dios, lo revela Dios. ¿Cuántas veces muchos de los que estamos aquí podemos ser testigos? Yo llegaba a una reunión como esta y llegaba y sí, escuchaba, sí estaba, yo decía: pues sí es cierto, tienen mucha razón, pero bueno, no es para mí, no es mi momento. Pero hubo un momento en que me fue revelado de parte de Dios, y ese día no pude hacerme ni a la derecha ni a la izquierda. Yo caí de rodillas y entendí. Y me acuerdo que esa predicación hablaron del amor de Dios. No sé si te lo platiqué. Yo ya asistía a un lugar como estos, ya asistía varias veces, y en esa ocasión que llegué al lugar donde me gustaba, de repente llegué y la persona con quien me encuentro que va a pasar a predicar es una persona que yo no conocía. A mí me gustaba mucho el predicador que yo escuchaba ahí. Me gustaba mucho cómo predicaba. Y ese día que llego y veo otro predicador al frente y lo comienzo a ver y digo: no, pues no creo que, pues se ve así como muy joven, como muy novato. Así, de verdad, eso fue mi apreciación. No está el predicador, ¿qué hago? Me voy. Y yo hacía como hora y media en carro para ir a escuchar la palabra hasta ese lugar, porque Dios me llevaba. Pero ese día que iban a hablar del amor de Dios, yo decía: pues bueno, ya estoy aquí. Y me senté y comencé a escuchar esa predicación.
Y lo que te puedo decir es que ese día me di cuenta que yo iba buscando al hombre, pero ese día se me reveló el Cristo. Y ese día todavía lo recuerdo. Fue un día muy especial en mi vida, porque me mostró el grande amor que tenía por mí. Y yo lloraba y me quedé, terminó la reunión y 2 horas después todavía yo seguía llorando. 2 horas después yo me quedé en mi lugar. Ya la gente ya se había ido, yo era el único que estaba en ese lugar ya. Bueno, y la gente que cuidaba el lugar, las personas, el predicador, y ahí estaban. Y no se iban porque me veían que yo estaba ahí y yo seguía llorando. Y no paraba de llorar en 2 horas, así te lo digo. Y hubo un momento en que se acercó mi hermana y me dijo, ¿cómo estás? Me acercó y le dije, es que yo no puedo creer que alguien me ha llamado así. Yo no puedo creer que alguien ame así. Yo no puedo creer que alguien tenga este corazón. Y ese día se me reveló Cristo. Y fue hermoso. Y así viene. Y así se revela. Y esa revelación es de lo alto. Y entonces esa persona que se le revela ese Cristo, ¿sabes qué es en su vida? Para Él es precioso. Para Él es precioso. Esa revelación es de lo alto, no puede ser de un hombre, no es dada de un hombre, es de Dios. Por eso aquí Jesús le decía, bienaventurado eres Simón. Feliz, Simón, debería ser muy feliz, como muchas personas pudieron ser hoy. Les podría decir, bienaventurados son, que no se los reveló carne ni sangre, porque no fue un hombre el que estuvo con ustedes, sino fue Dios el que les habló. Y eso se revela de Dios, y eso es lo más maravilloso que puede tener un hombre. Es un regalo de Dios. Y entonces Dios viene y se le revela. Aquella persona que venía y no entendía y se hacía cambios parciales y sí se esforzaba por sus propios méritos, y la persona ahí se esfuerza y dice, bueno, ya dejé esto, ya dejé el otro. Pero cuando viene, te das cuenta de que todo lo que está allá afuera es basura. Porque muchas personas, ¿sabes?, no llegan a conocer a Cristo porque los amarra mucho el mundo, muchas cosas. Es que mi novio, es que qué van a decir en mi casa, es que el trabajo, y son esclavos de eso. Es que el trabajo y tantos afanes y no te dejan, mira, estar tranquilo. No te deja. Tanto afán, tantas cosas que hay que hacer por allá afuera, y por eso no se te revela. Tienes prisa por las cosas. El viernes también que estuvimos aquí me gustó mucho ese día también. Terminó la predicación. No estuviste tú, quizá, pero los que sí estuvieron, sí vieron ese momento. El viernes una persona pidió el micrófono. Yo ya había terminado, le dije sí, y lo tomó y comenzó a pedir perdón a Dios, y comenzó a pedir perdón a todos los que estábamos aquí. Después pasó otra persona y yo veía a los presentes y, ¿sabes?, me daba tanto gusto de que no nos corría prisa. Podíamos quedarnos más tiempo ahí el viernes. Todavía les dije, ¿alguien más? Ya no pasó más gente, está bien. Pero yo veía y disfrutaba tanto el momento, porque decía, Señor, qué momento tan bonito, qué momento tan especial, qué precioso eres para hacer estas cosas. Porque a todo el que cree, Él es precioso. No importa que pase el tiempo. No importa que me quede aquí toda la noche. Fue un momento tan particular, la verdad, ese día.
Y me imagino que ayer también, ¿verdad? Y entonces, esos que tienen esa revelación celestial, esos que creen, para ellos, Él es precioso. Los que creen, ¿quiénes son esos que creen? Esos que están persuadidos de su necesidad de perdón. Para ellos es precioso. Ellos que están persuadidos y que necesitan el perdón y necesitan de esa salvación, porque se han dado cuenta de su vida, para ellos es precioso. No para los que están ajenos, que están como si nada, y que pasa el tiempo y no se ven pecadores, y no se ven que hacen cosas malas. Para ellos no es precioso, para ellos no es valorado este Jesús, para ellos no es valorado. Pero para ellos, esos que necesitan ese perdón, ellos le buscan. Por eso hicimos estas pláticas del jueves, del viernes y el sábado. Para esos que le buscaron y dijeron, no me la pierdo, no me lo pierdo. No, porque yo necesito, para mí Él tiene mucho valor, para mí Él tiene mucho valor, para ellos es precioso. Los que creen, esas personas que son confrontadas por esa hermosa persona de Jesús, por su santidad, por su rectitud, por su amor, que entendieron que su vida no era buena delante de Dios, para ellos es precioso, precioso. Para esos que creen, para esos que fueron convencidos de dejar su vida de pecado, que tomaron decisiones de dejar de vivir para ellos y tomaron la decisión de vivir en santidad para Dios, para ellos es precioso, precioso. Mis amados, yo recuerdo cuando Dios llegó a mi vida, fue un momento precioso, precioso. Yo estaba hundido, lleno de porquería en mi ser, de maldad, de pecado, y cuando Él llegó a mi vida, mira, de verdad, sentí que se me había caído todo lo que traía cargando. Me sentía ligero, creo que ya les he platicado mi experiencia. Me sentía tan ligero, sentía que mi oración llegaba a Dios, o sea, sentía que no había nada que me separara de mi oración y Dios. Fue un momento especialísimo, fue un momento muy palpable de que Dios me había salvado. Se quitó todo el pecado, se quitó toda la maldad que había en mi ser, porque había mucha maldad, odios, rencores, vicios, y todo eso de la noche a la mañana Dios lo quitó. Y yo me sentía libre, me sentía como si nunca hubiera agarrado una droga, como si nunca lo hubiera agarrado, como si nunca lo hubiera necesitado. Me sentía limpio, me sentía puro, me sentía que yo no había hecho jamás nada malo. Así me sentía. Para mí, Él es precioso. Y en ese momento fue precioso. ¿Para quién es precioso más? Para aquellos que creyeron en el sacrificio de Jesús para perdón de pecados. Para ellos es precioso. Los que creyeron en ese sacrificio para salvación, Él es precioso. Pero Jesús es precioso. ¿Por qué es precioso? Hechos 26:18 dice así: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Mira qué bonito texto. Dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Y la verdad es que eso es hermoso. Cuando la persona nace de nuevo, la verdad que se convierte de las tinieblas a la luz es así como increíble. O sea, lo que te ataba ya no te ata más, es una libertad, y te pueden ofrecer lo que a lo mejor antes te gustaba, y la verdad es que no.
Y fíjate, y entonces esto es hermoso. Y de la potestad de Satanás, fíjate de lo que Satanás tiene a las personas tan agarradas. Pero dice aquí, dice de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Por qué es precioso? ¿Por qué es precioso Jesús? Porque Él se preocupa por la necesidad del ser humano. Por eso es precioso. Acompáñame a Lucas, fíjate en Lucas 7:11. ¿Por qué es precioso? Porque se preocupa por la necesidad. Fíjate, en el 7:11 al 15 dice: aconteció después, él iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Fíjate, aconteció, hubo un día que él iba a esa ciudad que se llamaba Naín, e iban con él muchos discípulos y una gran multitud. El que sigue: cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí, fíjate, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto. ¿Quién era ese difunto? Hijo único de su madre, hijo único de su madre, la cual era viuda, no tenía marido. Fíjate, y había con ella mucha gente de la ciudad. El que sigue: y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores, no llores. Qué difícil, qué momento estaba viviendo esta mujer. Yo no sé si alguno de los presentes ha vivido un caso así. Quizá tengas algunas circunstancias difíciles, porque todos muchas veces tenemos circunstancias muy difíciles. Quizá una enfermedad, quizá algo difícil te está pasando. Pero mira, esta mujer se le había muerto un hijo y era único. ¿Tienes un hijo? ¿Tienes un hijo? ¿Cuánto se ama un hijo? ¿Cuánto se puede amar un hijo? ¿Tienes varios? Gracias a Dios. Pero ya nada más tenía uno y se le había muerto. Y aparte, dice que era viuda. Su marido también se le había muerto. ¿Te imaginas el dolor de una mujer? Ya había perdido el varón. Normalmente, pues los hombres eran los que trabajaban en aquel entonces. Y la misericordia, la verdad, era muy pobre en aquel entonces con las viudas. La viuda no podía trabajar, las mujeres no podían trabajar. Y entonces esta mujer, imagínate, su única esperanza era su hijo. Era su hijo, su única esperanza. Ya se había muerto su esposo, aquel varón que muy probablemente había amado. Y entonces, al morir su esposo, pues quizás decía: bueno, no me quedé sola, tengo aquí a mi hijo. Y sí le dolió la pérdida de su esposo, pero tenía a su hijo. Pero ese día, no sé por qué, pero se muere su hijo. ¿Te imaginas el dolor de un padre, de una madre que pierde todo? Y dice la Escritura en el 12: cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y dice en el 13: y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores, porque Él es precioso. Porque Él es precioso. Para los que creen, Él es precioso por esto. Porque Él tiene ese corazón que se compadece del dolor de las personas. Él es precioso. Él vio. Esta palabra vio es interesante porque también se traduce conoció, comprendió. O sea, él cuando vio
conoció, comprendió todo el entorno que tenía esta mujer. Comprendió, se puede traducir, comprendió de su dolor y se compadeció de ella. Y le dijo: no llores, no llores. Fíjate qué hermosa, qué hermoso Dios, no llores. ¿Y qué pasa más adelante? Y en el 14 dice: y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Yo no sé si a lo mejor aquí alguien escuche esta historia y diga: pues yo no creo. Está bien. Esa historia viene en la Biblia. Y si alguien ahorita la cree, de lo que te estoy platicando, y lo crees que esto pasó, por eso dice: a los que creen, Él es precioso. Él es precioso. No llores. Él se compadece. Él se compadece del dolor humano. Él se compadece de lo que vives, ¿sabes? Quizá no lo sabías. Tú que vienes por primera, segunda vez, o ya tienes mucho tiempo viniendo, Él se compadece de todo lo que vives. Él te conoce, Él lo sabe tus lloros, Él sabe que lloras en las noches, Él sabe que hay algunas situaciones difíciles en tu vida, Él las conoce, y Él es precioso, precioso. Él sabe lo mucho que has llorado. Él quiere que le conozcas. Quizá ha estado ajeno a tu vida, no le has buscado realmente con el corazón, has luchado en esta tierra para ganar el pan, para sacar adelante a tu familia, para muchas cosas, has echadole ganas, y por tantas cosas no has volteado a aquel que extiende la mano y te dice: no llores, no llores, que quiere ayudarte, y no lo has visto. Y por eso no ha sido precioso en tu vida. Pero mira, hoy que viniste por primera, por segunda, por tercera vez, ya tienes tiempo. Hoy Él quiere revelarse como este Dios precioso, precioso para tu vida. Él ha visto que te esfuerzas, papá, mamá. Él ha visto tu esfuerzo, Él ha visto, pero has buscado por la comida que perece. Has cavado, como dice también en la Escritura, cisternas rotas que no retienen el agua. Y entonces vuelves a ir a la cisterna y ya no tiene agua, y otra vez tienes que llenarla porque ya se le volvió a vaciar el agua porque está rota, y vuelves y estás en ese círculo. Cuando hay alguien que te dice: si creyeras, verías lo precioso que es Él. Marcos 6:30 al 37, fíjate. Él se preocupa por la necesidad. Fíjate, Marcos 6:30 al 37. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. ¿Y qué más? Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. El que sigue. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. El que sigue. Pero muchos los vieron ir y le conocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a Él. El que sigue. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Hasta ahí ahorita, permíteme. Y salió Jesús y vio una gran multitud, y dice la Escritura, y tuvo compasión de ellos. ¿Por qué tuvo compasión de ellos? Porque eran como ovejas que no tenían pastor.
¿Por qué es precioso? Te lo sigo mostrando. Porque Él se preocupa de la necesidad. Porque Él te ve a ti como esa oveja que no tienes pastor. Porque te ve a ti como esa oveja descarriada, necesitada de tener un pastor, un guía, alguien a tu lado que te diga, mira, es por acá, es por acá. Que te dé la sabiduría para guiar tu casa, para ser fiel a tu marido, para serle respetuosa con tu marido. Marido, ¿cómo se necesita esto, ese pastor, para serle fiel a tu esposa? Para darte esa capacidad, para respetarla, para tratarla como vaso más frágil. ¿Cómo necesitamos esa guianza? Quizá mujer sola, yo no lo sé, que no tienes un varón en casa. Qué difícil es eso. Pero hay alguien que quiere ayudarte. Quizá puede ser un padre que tenga nada más a los hijos, pudiera ser también, y que no tienes esa ayuda idónea, que es una mujer. Y Él tuvo compasión de ellos, porque los veía como ovejas que no tienen pastor. Y así ve a la gente, y Él tiene compasión de ella. ¿Y qué más? Dice la Escritura, el que sigue. El 35, por favor, dice, cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a Él diciendo, el lugar es desierto, y la hora ya muy avanzada. El que sigue. Despídelos para que se vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tenemos que comer. El que sigue. Respondiendo Él les dijo, dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. El que sigue. Y Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron, 5 y 2 peces. Hasta ahí, creo que era hasta el 37, ¿verdad? Leí otro más. Pero bueno, no solamente la necesidad espiritual, también la necesidad material. Se preocupa por tu necesidad. Quizá hay situación económica difícil, yo no lo sé. Ahorita la verdad es que está difícil la situación en el país. Pero hasta eso, Él tiene cuidado. Dice la Escritura, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Pero cuando tú buscas lo otro primeramente, no, espérame, primero déjame buscar lo material, primero déjame buscar esto, luego te busco. Es un grave error, es un grave error. ¿Qué vemos? Que le estás dando más valor y es más precioso tu trabajo, es más precioso tus esfuerzos, son más preciosos tus ganas para triunfar, para echarle ganas, que Dios. Y no está bien. La persona que confía en su Dios se esforzará y actuará. Dice la Escritura entonces que Él se preocupa por tu necesidad. Por eso Él es precioso. Yo te he platicado cosas grandes, yo te he platicado testimonios aquí al frente de gente que no tiene un peso para comer y la comida le ha llegado así. La persona se pone a orar y le llega y hasta carne, que se queda uno así, le tocan a la puerta, oye, es una fiesta, me quedaron un montón de bisteces, ¿los quieres? Como no tengo ni para... Y así les llega la comida, así les llega. Yo conozco y los conocí y conozco cosas así grandes. No hay para comer, no tengo para pagar, no tengo que para pagar esto. Yo creo que una vez te platiqué, yo no tenía para pagar unas cosas que urgían para pagar. Y yo necesitaba una cierta cantidad, eran varios miles. Y entonces los miles que necesitaba, esos me encontré. O sea, no fue un peso más, no fue un peso menos. La cantidad, yo necesitaba 4,000 pesos para pagar. Y hasta se lo dije a Dios, Señor, así se lo dije, ¿qué van a decir, Señor? ¿Qué van a decir el día de mañana, Señor? Y puede Satanás mismo a decirte que yo no pagaba mis deudas. Señor, mira, ayúdame, Señor, yo no quiero que tu nombre sea blasfemado. Yo, Señor, tengo el compromiso de pagar, pero ¿dónde consigo este dinero? No los tenía. Y no se me ocurrió, la verdad, a lo mejor pedir prestado. Yo le dije a Él. Y en la tarde, no, como a mediodía,
que me encuentro el dinero. Me dio tanto temor, porque cuando vi unos papeles tirados, como estraza, papel estraza, pues los levanto y dije, ¡ay! Hasta la mano me tembló, dije, ¡ay, mucho dinero! Y comencé a abrirlos. Y entonces me di cuenta y dije, ¡ay! 500, eran los 4,000 pesos. Yo decía, no, pero esto se le cayó a alguien. Alguien va a venir a buscarlos. Y gracias a Dios me quedé un rato ahí, dije, Señor, pues yo me espero aquí porque seguro a alguien se le cayeron. Y me quedé esperando un rato, dije, pues a ver. Nadie pasaba, venía a buscar, bueno, sí pasaban gente, pero nadie me iba buscando nada. Yo dije, pues aquí me quedo un rato, y vi una persona que andaba por ahí, le pregunté, oiga, disculpe, como que andaba por ahí caminando. Digo, ¿perdió algo usted? No, has pasado por aquí. Dije, pues a lo mejor es de ella. Dije, Señor, pues no es mío. No, me quedé un rato y dije, no, Señor, pues es para mí, ¿no? ¿O no? Pero me lo llevé corriendo, me fui a pagar. Y así es Dios. Parece de risa, pero de verdad, así es Dios. Así es. Así es con tu necesidad. La cosa es, busca primero el reino de Dios. Busca primero el reino de Dios. ¿Por qué más? ¿Por qué más es precioso? Porque Él es poderoso en la enfermedad. Él es poderoso en la enfermedad, mis amados. Acompáñame a Juan 5:2. Él es poderoso. Juan 5:2. Él es precioso por esto. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y dice en el 5, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba ya mucho tiempo así. Le dijo, ¿quieres ser sano? Y Jesús le dijo estas palabras. No, hasta ahí, por favor. ¿Quieres ser sano? Jesús ya sabía que llevaba mucho tiempo este paralítico. Dice la Escritura que llevaba entonces muchos años. Dice 38 años que estaba enfermo. Y entonces Jesús tiene un encuentro con él. Y ese hombre paralítico, mira, muchas veces podemos encontrar personas de veras que están allá afuera mendigando. Que no tienen una extremidad, o quizá las dos, que están en los semáforos, ¿verdad? O en las pasadas, donde está por una iglesia, afuera de un banco, y ahí tú los puedes ver, quizá no tengan una mano, y están ahí mendigando, ¿verdad? Y te están pidiendo una monedita, por favor, regálame una monedita. Y tú ves esas personas, y yo te pregunto, cuando las ves, ¿qué piensas? ¿Valen para ti? ¿Realmente valen para ti algo? La verdad, ¿cuántas veces pasamos y la verdad los vemos como si nada? Ni volteas. Esas personas quizás sí valgan y valen mucho, la verdad, porque son almas. Pero a lo que voy, la mayoría de las personas, un inválido, un paralítico, no le importa a nadie. Vamos a ser sinceros, ¿a poco no? No le importa a nadie un paralítico. Un necesitado, un manco, un cojo, no le interesa a nadie. Pero Jesús es diferente. Y Él supo que este hombre tenía muchos años. Y llegó y lo sanó. 38 años sufriendo. 38 años, quizá amargado. ¿Cuántas veces pasa una persona que comienza a tener una enfermedad y tiene una enfermedad 1 año y no se cura? Y estás luchando por tu enfermedad y tienes 2 años, y sigues luchando y tienes 3 años, y sigues luchando y 4 años, y llega un momento, ¿sabes qué pasa con la persona? Que muchas de ellas se amargan. ¿Por qué? Y comienzan a echarle la culpa a Dios. ¿Por qué me mandaste esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Y así son. Este ya llevaba 38.
38 enfermo. Y llegó Jesús y lo sanó. Lo sanó. 5:13. Juan 5:13. Dice: y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. El que sigue. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga una cosa hasta ahí peor. ¿Ok? Jesús sanó a este hombre. Este hombre luchó por ser sanado todas las veces, porque dice que él estaba en un estanque, ¿verdad? Lo acabamos de leer, donde había una creencia que de tiempo en tiempo un ángel bajaba y tocaba el agua, y que el primero que se descendiese al agua era sano. Entonces ese hombre lo buscó por sus medios. Pero mira, un día se encontró con este Jesús. Dime si no fue precioso para su vida, después de tener 38 años enfermo, donde nadie podía hacer nada por él, y se lo encontró. Y mira, fue sano, pero también le dice unas palabras: no peques más, para que no te venga una cosa peor. Estamos viendo que seguramente por su pecado le había venido eso. No sé. ¿Qué otro ejemplo? Marcos, por favor. Marcos 5:24. Dice: fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaba. El que sigue. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, el que sigue, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Hasta ahí tantito, por favor. Fíjate, una mujer con flujo de sangre, una mujer que, por decir así, tenía una menstruación constante, y cuando la mujer estaba en su periodo, déjame decirte esto, ella, así era como eran las leyes en aquel entonces en Israel, ella era inmunda. Esas mujeres en su periodo eran inmundas, o sea, un hombre no las podía tocar, porque así era en la ley. Cuando la mujer estaba en su periodo, la mujer era inmunda y tenía que hacer un ritual y muchas cosas. Pero bueno, imagínate esta mujer que tenía un sangrado de todo el tiempo. Dice que 12 años. Yo no sé si esta mujer había tenido marido, y a lo mejor el marido, pues al estar ella con esa menstruación y con ese sangrado constante, la había tenido que dejar. Porque, pues imagínate un marido con una mujer que está menstruando todo el tiempo y que pues es inmunda, porque así estaba así en la ley en aquel entonces, pues no podía acercarse a su marido, a ella. Pues ¿cuánto podía tener una relación sexual incluso con su esposa? Pues no. Pues a lo mejor hasta el marido la dejó, yo no lo sé. No había hombre que la pudiera tocar. Una mujer por 12 años queriendo y teniendo un corazón para amar, porque todos somos seres humanos y tenemos un corazón para amar, queriéndose sentirse amada, quizá la mujer, querida, con un hombre al lado que la procurara, que la cuidara. Y esta era su situación de esa mujer, 12 años. Pasaba un año y el marido: oye, pues ¿cuándo va a parar esto? Porque pues mira, vamos a buscar médicos que te ayuden. Quizá la apreciaba, yo no lo sé. Me estoy imaginando, pues, a lo mejor nunca fue casada, pero quería una relación, porque me imagino que toda mujer pues le gustaría una relación con un hombre, ¿verdad? Con alguien que la quiera. Habrá quien no, está bien. Pero imagínate esos 12 años buscando médicos, y alguien le decía: mira, ve a ver el médico fulano, ese es muy bueno. E iba hasta allá, iba hasta allá, iba hasta allá, y dice que había gastado, dice, y había sufrido mucho, y dice, de muchos médicos, muchos charlatanes, y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Imagínate, cada vez peor, y cada vez peor, y cada vez peor en la enfermedad. El que sigue, por favor, ahora sí. Cuando yo hablar de Jesús,
Fíjate, por eso es precioso Jesús. Cuando ella oyó, primero buscó y buscó y buscó por sus medios, pero cuando oyó hablar de Jesús, fíjate, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. El que sigue. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. El que sigue. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. El que sigue. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? El que sigue. Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? El que sigue. Pero él miraba alrededor para ver quién le había hecho esto. El que sigue. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y el que sigue, por favor. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Es una historia muy bonita, es una historia de donde se ve un Dios precioso, donde se ve un Dios que tenía el poder para hacer eso y había sufrido, como habíamos leído, de muchos médicos. Y ese día ella dijo, si tan solo tocare su manto, seré sana. Y se acercó por atrás para que no la viera, porque ella no podía tocar tampoco a hombre, porque pues imagínate, era una mujer inmunda. Pero de repente se atrevió y tocó el manto y fue sana luego. Y ella se dio cuenta de que estaba sana, se sintió en el cuerpo sana. Pero de repente Jesús voltea y dice, espérense, ¿quién me tocó? ¿Quién me tocó? Y entonces los discípulos dicen, oye, pues ¿cómo dices quién te tocó? Si mira cómo te viene apretando la multitud, porque la multitud lo apretaba. Jesús tenía que pasar así en medio de gente, porque todos querían acercarse. Entonces, él dice, es que salió poder de mí. ¿Sabes? Él no iba a dejar que esa mujer se fuera incómoda con la sensación de que había robado una sanidad. Se la robé. Él no iba a dejar eso, que se fuera con esa forma de pensar. Él quería hacer algo más en su vida. Él quería hacer algo más. Quería que esa mujer se descubriera tal cual es, para poder no solo sanar en su enfermedad, sino su alma. Su alma. Él es poderoso en la enfermedad, pero también para sanar el alma. Sanar esa alma, mis amados, que de veras por tantos años, tanta ceguera, tanta inmundicia, tanto vacío incluso, porque de veras las personas sufren mucho vacío, y sanar esa alma vacía. Él quería regalarle algo más y le dice, tu fe te ha hecho salva, ve en paz. Mira, decirle a una mujer, ve en paz, a un hombre, vete en paz. Caray, cuando una persona viene, la verdad, cuando yo comenzaba a escuchar a un lugar como este, no me podía ir en paz, porque escuchaba y me daba cuenta algo. Soy un pecador, soy vil. De ese que están hablando soy yo. Yo estoy en depresión, yo tengo ansiedad, yo soy ese vacío, yo soy ese que llora y que sufre, yo soy ese que se quiere suicidar, yo soy ese. Y así me era mi vida, y me iba con muchas cosas. Pero ese día esta mujer, él no quería nada más que se fuera sanada de una enfermedad, sino también un alma. Ve en paz. Mira, cuando Dios te dice esas palabras, ve en paz, es increíble. Porque el día que a mí me dijo, como vamos a ver una palabra que es la palabra más hermosa que te pueden decir, un Dios del cielo, la palabra más hermosa, vamos a platicar de ella más adelante, pero que te diga, ve en paz. Así, cuando Dios me salvó,
paz. Es una paz que no se puede explicar. En paz con todos, en paz primeramente con Dios, en paz conmigo mismo. Mi depresión, ansiedades ya no están. Eso es increíble y solo lo da ese Jesús. Por eso, para los que creen en Él, Él es precioso. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. ¿Para quién más? Porque Él es poderoso para transformar vidas. Por eso es poderoso. Lucas 23:33, por favor. Para transformar vidas. Y eso es algo también hermoso. Por eso Él es precioso. Dice: y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí. Y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y dice en Lucas 23:34: y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos y echaron suertes. Hasta ahí vamos a dejar y acompáñame por favor a Marcos 15:32. Marcos 15:32. Ya leímos esto, ¿verdad? Que le crucificaron con dos malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Ok, Marcos 15:32, ¿qué dice? El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Y dice, fíjate lo que dice aquí: también los que estaban crucificados con Él le injuriaban. ¿Quiénes estaban crucificados con Él? Los dos ladrones, ¿verdad? Los dos malhechores, ¿no es cierto? Aquí te lo dice en Marcos. Marcos tiene un panorama también de este momento y dice estas palabras: también los que estaban crucificados con Él le injuriaban. Dice, los que estaban, no se habla de los dos, ¿verdad? ¿Qué pasó? Volvamos ahora otra vez a Lucas 23:39. Lucas 23:39. Dice: y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y el que sigue: respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? El que sigue: nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. El que sigue: y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Fíjate la diferencia. Marcos, lo que leímos hace rato, nos dijo que también los que estaban crucificados con Él le injuriaban. O sea, que los dos le injuriaban al principio. Pero ¿qué fue lo que cambió después? ¿Por qué después otro le decía: oye, pues a ver, sálvate a ti, a nosotros? Y entonces uno fue el que cambió. ¿Qué vio en ese momento en Jesús? Porque Marcos nos decía que los dos le injuriaban. ¿Qué cambió después? ¿Qué vio uno de ellos? Pues bien, seguramente lo veía y lo observaba. Que cuando le injuriaban: a ver, órale, sálvate, por favor, órale, pues mira a nosotros. Y le decían cosas a Jesús. Yo creo que cuando le estaban diciendo cosas, algo se dio cuenta de que Jesús estaba callado. Y este ladrón veía cómo le gritaban los que estaban ahí: a ver, sí, a ver, bájate de la cruz y creeremos en ti. Y se burlaban de él. Y yo creo que este ladrón veía todo eso. Y después de haberle injuriado también a Jesús. Por eso Él es precioso. Porque cambia la vida de un pecador. Él estaba a punto también de morir. Pero ese día en la cruz comenzó a observar a ese Jesús. Y veía cómo le gritaban y cómo se burlaban de Él. Y todas las cosas que le decían, y veían que Él no guardaba rencor.
no les contestaba con groserías. ¿Te han pegado algún día? ¿Te han humillado? Él veía cómo estaba siendo humillado en esa cruz y él no respondía con maldiciones. Por contrario, perdónalos porque no saben lo que hacen. Por eso Él es precioso. Y este ladrón lo veía y veía todo. Y hubo un momento que escuchó a su compañero decir: pues si tú eres Dios, sálvanos a nosotros contigo. Y entonces este hombre cayó y le cayó todo. Y sabes, aquí hay una enseñanza muy especial, porque este hombre en pocas horas entendió que el que estaba ahí era precioso. ¿Cuántas veces hay personas que vienen y que vienen por meses y no te cae el 20 que Él es precioso? Pero él lo volteó a ver y le dijo: ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición. Y le cayó el 20. Nosotros, por nuestros hechos, estamos aquí. Es el pago justo por lo que hicimos. ¿Qué pasó en ese hombre? Se dio cuenta de su pecado y se dio cuenta de su maldad. Y eso no lo muestra sino solo Dios. Y entonces este hombre cambió. Acuérdate de mí. Creyó en Él. Acuérdate de mí. Imagínate, este hombre crucificado lo volvió a ver y le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Quién se lo reveló? El Espíritu. En un momento, así. ¿No querrá Él revelártelo a ti que vienes y que a lo mejor estás más tiempo y has venido muchas veces? A Él se lo reveló así: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le dijo? ¿Lo rechazó? ¿Le dijo algo malo? En el 43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ve, porque Él es precioso. Por eso, porque cambia las vidas, porque puede cambiar tu vida que vienes, puede cambiar de esos momentos de soledad, esos momentos de tristeza, esas amarguras, puede cambiar tu vida hoy que estás aquí. Él lo puede hacer. Los mandamientos, mis amados, dice la Escritura que los mandamientos de Dios no son gravosos. No son gravosos. No tenemos, mira, cuando la persona nace de nuevo, la verdad, la persona no tenemos que andarle diciendo: oye, no hagas esto, no digas groserías, no robes, o sea, porque la verdad, todo lo que Dios te pide, o sea, automáticamente lo haces porque tienes una mente nueva, una mente renovada, porque es lo que hace Dios. Te cambia el alma, te cambia la mente, te cambia tu forma de pensar. Y aquí hay muchas personas que pudieran decir: no, pues es que yo, ¿cómo? Pues que quieren que deje a mi novio, y la verdad no quiero. Hasta eso les duele. Es que quieren que deje las fiestas, el ambiente de mis amigos, oye, pues es que, pues no. Las personas cuando se vuelven a Dios, mira, en automático, saben lo que deben de hacer. Yo tuve que dejar mis amistades, ¿sabes? Yo me daba cuenta que mis amistades no me iban a llevar a nada bueno. Y sí, en su momento les hablé, pero no quisieron. ¿Me explico? No quisieron. Pero bueno. Dios siempre le da oportunidad a todos. Entonces podemos darnos cuenta que Él es precioso. ¿Por qué? Porque puede transformar vidas. ¿Te acuerdas de la historia del Gadareno? De un hombre que estaba endemoniado, que no tenía oportunidad.
Un hombre que estaba bien perdido, que dice la Escritura que lo encadenaban para hacerlo entrar en razón. Bueno, pues así más o menos era yo. Y Dios me dio esa libertad. ¿Y a cuántos no también les da la libertad o les dio la libertad hace unos días o ayer o hace tiempo? Y Él es precioso. ¿Te imaginas el Gadareno? ¿Te imaginas el Gadareno por muchos años ahí? Pues dice que andaba en los montes gritando, dando voces, y dice que se golpeaba con las piedras la cara, el cuerpo, y se iría. Imagínate la sangre, imagínate cómo estaba de mal de sus facultades mentales, porque estaba endemoniado. ¿Te imaginas un hombre así, bien perdido, que le querían hacer entrar en razón y nadie le hacía poder entrar en razón? Así estaba el Gadareno, pero de repente se encuentra con Jesús y Jesús le da la libertad. Y entonces este hombre tan emocionado, tan contento, le decía a Jesús que lo quería seguir. Te quiero seguir, quiero acompañarte. ¿Por qué? Porque para él había sido precioso. 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 ¿Y sabes qué le dijo Jesús? Jesús no se lo permitió que le siguiera. ¿Y qué le dijo? Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Y dice que él se fue. ¿Te imaginas al Gadareno cuando llegó a su casa? Tenía una casa, Jesús lo sabía, tenía familia. Por eso le dice, vete a tu casa. No, ahorita no me vas a seguir. Después me seguirás, claro, porque después. Pero ahorita mira, ve a los tuyos, a ellos. Ve a servirles, ve a amarles a ellos. ¿Sabes qué fue para la familia cuando vieron a su papá seguramente llegar? A su esposo o la esposa, cuando lo vieron entrar a su papá. Que de repente él llega, porque dice que también la gente cuando lo conocieron y de repente llegaron y lo vieron en su cabal juicio, vestido, ustedes se impresionaban. Imagínate cuando llegó a su casa. Imagínate cuando llegó a su casa. ¿Cómo habrá quedado? Papá, esposo. O sea, imagínate la felicidad. Para ellos, lo que hizo Jesús con su familiar fue precioso. Precioso. Para Él es precioso. Por eso, para los que creemos, Él es precioso. Él es precioso, mis amados. ¿Qué más? Juan 6:57. Ya vamos a terminar. Juan 6:57. ¿Qué dice Juan 6:57? Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. ¿Por qué? Porque Él es precioso. Porque te invita una vida con Él en el cielo. Porque Él es precioso, porque mira, este mundo se va a acabar un día. Todos vamos a morir. Un día vamos a morir. Y entonces, pues Él nos promete una vida con Él en el cielo. Te va a dar vida. No vas a quedar en la tumba ahí nada más. Ya, mira, ya quedaste ahí, ya nadie se acordó de ti. No, Él te va a dar vida. Él da vida. ¿En qué otro pasaje? Juan 10:27, por favor. Y ahí también tomó otro, porque Él es precioso. Juan 10:27-29 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. El que sigue. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Fíjate por qué Él es precioso. Por esto es precioso. ¿Por qué es precioso Dios? Porque dice la Escritura
que Él nos va a dar vida eterna. Todas tus lágrimas, todo lo que pudiste haber sufrido en esta tierra, va a llegar un momento donde ya no sufrirás más. Ya no sufrirás más, sino estarás en el cielo, en una vida eterna preparada para ti. Por eso Él es precioso, porque te ofrece una vida eterna con Él. Y algo más, ¿sabes por qué es precioso? Porque dice: nadie las arrebatará de mi mano. Por eso Él es precioso también, porque cuando te toma, nadie se las arrebata. Cuando la persona se mantiene, claro está, porque Él no es su intención que te pierdas, no es su intención. Nadie las arrebatará de mi mano. ¿Por qué otra? Y voy a tomar esta última. ¿Por qué Jesús es precioso? Lucas 7:37. Dice así: entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. ¿El que sigue? Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Hasta ahí, por favor. Dice que una mujer que era pecadora, esta mujer era pecadora y dice que al saber que Jesús estaba a la mesa del fariseo, trajo un perfume. Esta mujer, pero bien pudiera ser un hombre, pecadores. Dice la Escritura, era pecadora o era pecador. Aquí hablamos de una mujer, pero esto pudiera hacer también ser un hombre. Yo era un pecador. Yo era un pecador también. Y un pecador grave. Y bueno, dice aquí lo que nos platica la historia, que esta mujer trajo un frasco de alabastro. Y dice que esa mujer estaba detrás de Jesús llorando y que comenzó a regar con lágrimas sus pies. Una mujer, la verdad, que se daba cuenta de su condición. Una mujer que se daba cuenta de su soledad, que se daba cuenta de su vacío, que se daba cuenta de una necesidad. Yo necesito ir con ese Jesús, con ese Salvador. Yo necesito ir con Él. Yo necesito. Y dice que ella llegó. Esta mujer, si tú lees la historia, te vas a dar cuenta de algo. No estaba invitada. No estaba invitada a esa reunión. No estaba invitada en ese lugar. Pero esa mujer llegó ese día. Y dice que llegó y que llegó detrás de Él a sus pies llorando. Yo no sé si esa mujer no quiso llegar por enfrente de Jesús porque se sabía tan pecadora que le daba asco que quizá le fuera a decir: ay, mujer, eres pecadora, yo soy. Porque ella sabía quién era Jesús, porque ella sabía que ese hombre era puro, porque ella sabía que ese hombre era hermoso. Y entonces ella corrió y fue con Él y no quiso llegar por enfrente. Quizá pensó que la iban a rechazar, no lo sé, pero ella tenía una necesidad en su alma. Y dice que llegó, y aquí lo dice muy claro, estando detrás de Él a sus pies. Llegó por atrás de sus pies y comenzó a regar con lágrimas sus pies. Y después de esta mujer llorando, imagínate, no sé si te ha pasado eso, de llorar y llorar y llorar y llorar y llorar. Como a mí me pasó, yo no podía dejar de llorar, te digo, tantas horas sin parar, porque entendía algo: este es precioso. Y ella lo entendía bien claro: este es precioso. Y lloraba y imagínate cómo fueron tantas sus lágrimas que mojó los pies de Jesús. Y dice que con sus cabellos limpiaba sus pies. Así,
Así se humilló esta mujer. Este es precioso. Este es precioso. Este Jesús. Y dice, no solamente con eso, fíjate, y besaba sus pies. Besaba sus pies. Fíjate qué actitud. Besaba sus pies. Ahí está. Jesús, eres hermoso. Jesús. Porque para ella era muy valioso. ¿Sabes? Algunas personas, escritores, estudiosos de las costumbres de aquel entonces platican algo, que las doncellas compraban un perfume caro. Las doncellas comenzaban a juntar un poco de dinero y así iban juntando durante su vida para comprar un perfume. Eso hacían las doncellas. Antes de casarse en su juventud, juntaban y iban juntando en el tiempo de su juventud para comprar un perfume. Y ese perfume iba a ser el perfume que ellas iban a derramar cuando se casaran sobre su marido. Ese perfume que ellas compraban era el perfume que ellas iban a disfrutar en su primera noche de bodas. Y pasaban mucho tiempo las mujeres juntando porque querían un perfume bonito para ese día especial, para ese día que se casaran, ese día donde le iban a entregar su virginidad a su marido, fuera tan especial, tan bonita, tan aromática. Y entonces dice que las mujeres pasaban mucho tiempo de su juventud ahorrando para comprar ese perfume, el cual iba a ser para una ocasión muy especial. Y solo se rompía una vez. Se rompía el perfume y se vaciaba. Y era el aroma para ellas regalárselo a aquella persona que valía mucho, en este caso, su marido. Fíjate qué bonito, qué detalle tan bonito. Pero esta mujer, ese perfume especial, ese perfume que tenía, que había guardado, que tenía todavía guardado para una ocasión muy especial, ella quiso derramárselo a Jesús, porque para él, ese Jesús era valioso, era lo más valioso que había encontrado. Lo más valioso que había encontrado. Y ese día, ese frasco lo rompió. Y lo más valioso que tenía ella se lo entregó a aquel que es precioso. Ve cómo para los que creen, Él es precioso. Todo lo que sea, Señor, todo lo que me pidas, para mí vales mucho tú. Y ella derramó ese perfume. Mi Señor, mi Señor. Ya ves cómo mucha gente no puede entender el cambio de las personas. ¿Por qué eres tan fanática? No, es que no es fanática. Es que para mí, dice la persona, Él es precioso. Para él, para ella, Él era precioso. Hoy que vienes por primera, segunda, tercera vez, tienes tiempo viniendo, ¿ves por qué te predicamos de Jesús? Porque Él es precioso. Y te queremos invitar a que Él sea precioso en tu vida. Que Él sea precioso en tu vida. Que Él sea precioso en tu vida. Quizá para que haya personas de que no es precioso y lo puedas menospreciar. Está bien. Por eso dice que para los que creen, para los que no creen,
para ti, pues sí, quizá no es nada Él, ¿verdad? Pero para los que creen, Él es